Hola, estimados estudiantes de séptimo año básico y de octavo año básico, los más grandecitos de la Escuela Rural La Guada. Bueno, como se pueden dar cuenta, el día de hoy esta cápsula educativa va orientada a ambos cursos, ya que es una actividad transversal. ¿Qué quiere decir esto? De que esta propuesta, ¿cierto? Esta propuesta didáctica conlleva el hecho de que ustedes pueden abordar este mismo tema, ya que se enfoca principalmente en una de las áreas más importantes del currículum en historia a nivel de asignatura, que es el eje de formación ciudadana, ¿ya? La famosa formación ciudadana, ¿ya? Y uno de los propósitos de este eje curricular es el que ustedes adquieran, ¿cierto? Conocimientos y habilidades relacionadas con la educación cívica, constitución, democracia, actividades y actitudes principalmente relacionadas con el buen comportamiento en sociedad, y que ustedes se empapen de estos conocimientos relacionados con la vida cívica en un país democrático, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Por eso esta propuesta es transversal, ya que estos objetivos de aprendizaje están presentes tanto en séptimo como octavo año básico, ¿ya? Y como se pueden dar cuenta, y ahora les voy a proceder a explicar de qué se trata, estoy en la página de la ONU, ¿ya? La Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Que es una institución que nace y que se consolida principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Después de este periodo ya de declive, ya de guerra, de genocidios que ocurrieron en Europa y que también afectaron la economía y la sociedad y la estructura política del mundo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy tiene bajo su administración a más de 190 países que tienen regímenes democráticos, ¿ya? Dentro de los cuales está nuestro país, ¿ya? Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, estos países se reunieron, ¿cierto? Y redactaron, ¿cierto? En base a acuerdos nacionales también e internacionales, cuáles iban a ser esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Que vamos a conocer ahora a continuación. Pero antes igual quería mostrarle un poquito la historia de esto, ¿ya? Obviamente con nuestra asignatura. Dice, miren, aquí vamos a enfocarlo en este. Dice, el 24 de octubre de 1945 nacen las Naciones Unidas, ¿ya? Representantes de 50 países se reunieron en un principio, ¿cierto? Eran 50 países ya. En San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas, ¿cierto? Sobre organización internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre las bases propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Estos son los países fundadores, ¿ya? Quienes obviamente, como dice aquí, declararon cuáles iban a ser como las leyes universales o los principios fundamentales para que estos atentados de guerra y genocidio, y que velar por la paz y la seguridad mundial, ¿ya? Pero vamos a conocer ahora algunos de estos principios que están dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? La cual fue declarada, ¿cierto? Aquí dice bien, el 10 de diciembre de 1948. Miren, se los digo de inmediato, son 30 artículos, no los voy a leer todos, ya, esa va a ser la labor de ustedes, quizá ni siquiera tengan que leerlos todos, ya son desde el artículo 1 al artículo 30, ya, voy a leer algunos al azar. Por ejemplo, el número 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Quizás algo que para ti y para ustedes puede sonar un poco obvio, pero previo al contexto de la Segunda Guerra Mundial, estos principios no estaban declarados en algunos países, en algunas constituciones, por lo cual, en términos legales, estos derechos universales no se cumplían para el total de la sociedad. Por lo general, algunos de estos artículos o algunos de estos principios están fundamentados en
ser beneficiarios solamente para algunas élites políticas y sociales. Vamos a ir con otro. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. ¿Ya? Derecho como a tener una defensa legal. En artículo 10, artículo 11, podemos ir bajando. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Ya, a la identidad, ¿cierto? A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Podemos ir conociendo otros. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Tiene que ver con el concepto de libertad de elección, ¿cierto? Y así podemos ir conociendo. Voy a leer los más cortitos nomás. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, ya al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Porque esto antes no estaba declarado, ¿ya? Es más, por ejemplo, muchas de las banderas de lucha del sindicalismo obrero a nivel mundial tienen que ver con las leyes laborales, ¿cierto? Que beneficiaran al obrero, al proletariado, como por ejemplo el dominical, el trabajo que no supera un máximo de las 8 horas laborales. Han sido conquistas sociales que se han ido declarando después en leyes, claro, universales y también en algunos artículos de las constituciones de los países que tienen actualmente regímenes democráticos. Ya, entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya, yo ahora les voy a plantear la siguiente actividad en base a esto. Dice, selecciona 3 principios de los derechos humanos y relaciónalos con 3 artículos de la Constitución Política Chilena actual. No sé dónde se ve, ya, voy a salir mejor. Dice, selecciona 3 principios. Entonces de la página que nosotros acabamos de ver, tú tienes que seleccionar 3 principios de los derechos humanos y relacionarlos directamente con 3 artículos de la Constitución Política Chilena actual. ¿Cómo lo hago? Dices tú. Voy a volver a aparecer. Perfecto. Ya. Aquí tenemos la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde está aquí la Constitución Política de Chile actual con todas sus reformas aplicadas. Entonces, como tú puedes ver aquí, una constitución está estructurada en base a capítulos y artículos. Entonces, tú vas a ir investigando un poco y leyendo cuáles son estos artículos correspondientes a cada capítulo. Por ejemplo, vamos al artículo, 3 del capítulo 1 y nos dice claramente. Artículo 3 dice, el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en un caso de conformidad a la ley. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta de que este artículo o este principio está presente acá en la Declaración de los Derechos Humanos, tú haces esa relación. ¿Ya? Y dices, el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está presente en el artículo 3 de la Constitución Política de Chile, ¿ya? Entonces esa relación la tienes que hacer 3 veces, ¿ya? Para que tú identifiques si los principios de la Declaración de los Derechos Humanos están presentes en la Constitución Política Chilena actual. Y ese ejercicio lo tienes que realizar 3 veces. Para lo cual, ¿cierto? Tienes que estar siempre paralelamente revisando y leyendo los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y después ir viendo los artículos en base a cada capítulo. Por ejemplo, acá podemos ya capítulo de los derechos y deberes constitucionales, ¿ya? O por ejemplo capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía. Y aquí probablemente vas a encontrar un artículo que se relacione directamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Eso tú lo haces en tu cuaderno, ¿ya? En tu cuaderno colocas de esta manera, así mismo, de forma horizontal, ¿cierto? Divides aquí, divides tu cuaderno y colocas en una partecita arribita Declaración Universal de los Derechos Humanos y acá al otro lado Constitución Política Chilena actual. Y abajito, por ejemplo, escribes el artículo de la Constitución Política Chilena y al otro lado escribes el artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Y así la vas relacionando, ¿ya? De forma horizontal. ¿Ya? Sencillo.
ahora ustedes dirán, profesor, ¿cómo accedo a estas páginas? Ya, lo que yo ya hice previo a grabar este video es que los dos links que yo estoy utilizando, que es esta página de la ONU y esta página de la Biblioteca del Congreso Nacional, las dejé en Classroom. Aquí están, ya están aquí en la página de... en novedades, ¿cierto? Están los dos links, tanto en la página de octavo año básico como en la página de séptimo año básico. Así que eso, estimados estudiantes, me dicen por ahí que quizás esta sea la última cápsula educativa del año, así que quizás sea así. Por ende, les mando un abrazo virtual grande, que se encuentren muy bien, y cualquier duda ustedes saben cómo comunicarme, ¿ya? Eso, chiquillos, cuídense, adiós.